capítulo 31, versículo 17. Gloria a Dios. Dice: y se encenderá mi furor contra él, contra el pueblo, en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. 18. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. El pueblo de Israel le daría la espalda a Dios, y esto los convertiría en una nación apóstata. Retrocedamos y leemos el verso 16. Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día. Entonces, bueno, el cántico sería para recordarles, o para que ellos se dieran cuenta que Dios ya había advertido, ya lo había dicho antes: el pueblo se iba a rebelar contra Dios. Dice el versículo 21: y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano. Lo digo despacio: porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Bueno, así que el cántico sería un testimonio contra ellos, para afirmar de que Dios ya lo había dicho. A Dios no le sorprende nada. A Dios no le sale nada malo. O sea, Dios no se equivoca. Él no dice: y yo pensé que esto iba a quedar bien y salió y quedó mal. Esto yo no lo había previsto. Se me salió de las manos, se fue por otro lado, y esa no era mi voluntad. No, Dios ya conoce lo que ha de suceder. Entonces, al entonar este cántico, Israel debía recordar dos cosas. Número uno, ellos debían recordar su obligación de obedecer incondicionalmente a Jehová. Este sería el objetivo, el propósito de entonar este cántico: su obligación de obedecer incondicionalmente al Señor todos los días de su vida. Número uno. Número dos, ellos debían recordar por medio de este cántico que el juicio justo y seguro vendría sobre ellos si ellos le daban la espalda al Señor. Dejaban al Señor, el juicio vendría. Dios los iba a azotar. Dios iba a tratar con ellos de manera espantosa, digamos. Y si leímos, o si venimos leyendo el libro de Deuteronomio, pudimos ver lo que dice el capítulo 28 sobre las maldiciones que vendrían sobre ellos el día que ellos dejaran al Señor. Serían malditos en la ciudad, malditos en el campo, malditos en el camino. Sus animales estarían bajo maldición, sus hijos estarían bajo maldición, sus enemigos los rodearían por todos lados, padecerían de hambre, habría sequía, habrían pestes, vendría sobre ellos, sus enemigos los llevarían al exilio, ellos estarían cautivos, serían esparcidos en todas las naciones. Todas estas maldiciones vendrían sobre ellos el día que le dieran la espalda al Señor. Así que este cántico tenía este propósito: primero, que fueran fieles a Dios de manera incondicional, y segundo,
que si ellos le fallaban, el juicio sería justo y seguro. Dios no iba a pasarles por alto su ingratitud, su injusticia, porque dejar a Dios después de que Él los había exaltado y les había dado todo lo que vamos a ver rápidamente, sería injusto. Bien, veamos entonces hoy, veamos dos figuras que ilustran el trato que Dios les dio a ellos y el pago que ellos le dieron a Él. Dos figuras, una podríamos llamarle símil y la otra es una metáfora. Entonces son dos figuras que ilustran el trato que Dios le dio a ellos y el pago que ellos le dieron a Él. Estas dos figuras las tenemos aquí en el mismo capítulo 32. Pero también vamos a ver en tercer lugar que la apostasía y la incredulidad de ellos daría como consecuencia la entrada al reino de Dios de gente que no era descendencia de Abraham, que no eran del pueblo de Israel. Por la incredulidad y por la apostasía y la rebeldía y la desobediencia de ellos, Dios abriría las puertas a todas las naciones para que entraran a formar parte de su reino y entraran también y quedaran bajo el pacto que Dios haría con todos, con este nuevo pueblo procedente de todas las naciones. Amén, hermanos. Entonces, veamos la primera de estas dos figuras. Vamos con la primera. Capítulo 32, verso 10 en adelante. 32:10 dice, leo desde el verso 9 para que sea más completo. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob es la heredad que le tocó. Imagínense que Dios diga, yo soy heredero y mi herencia es mi pueblo, ellos son mi propiedad. Versículo 10, le halló en tierra de desierto. Esa tierra de desierto fue Egipto, y en yermo de horrible soledad, siempre se refiere a Egipto. Lo trajo alrededor, lo instruyó. Eso tiene que ver con el monte Sinaí. Lo guardó como la niña de su ojo, tiene que ver con los 40 años peregrinando en el desierto. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y como los frutos del campo, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Bien, este fue el trato que Dios le dio a ellos. Los encontró en Egipto, y Egipto era para ellos como un desierto. Ellos nunca podrían haber prosperado y convertirse en una nación libre y poderosa mientras estaban en esclavitud, bajo la esclavitud en Egipto. Egipto era para ellos un desierto, un yermo de horrible soledad. Era para ellos un terreno inhóspito, estéril. Era un terreno para llorar. Dice el texto, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Allí los encontró Dios como esclavos sirviendo al faraón. Lo trajo alrededor, lo instruyó, los sacó de Egipto y los llevó caminando por el desierto, los llevó hacia el Mar Rojo, abrió el mar para que pasaran en seco y los guió hasta el monte Sinaí. Dios le había dicho a Moisés, ve
a Egipto y dile a mi pueblo, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Y cuando lo deje ir, lo traerás aquí donde estoy contigo. Aquí me van a adorar. Entonces Moisés lleva a Israel a Egipto y dice aquí, lo trajo alrededor, lo instruyó. Allí en Egipto, en el lapso de un año, Dios le entrega a Israel todo lo concerniente a las leyes, leyes espirituales, leyes morales, leyes civiles, leyes de dietas y de todos los aspectos que formarían su vida como nación. Dios los instruyó en el monte. Ahí en el monte Sinaí les dictó sus decretos, sus estatutos, para que ellos fueran una nación singular, única, especial, una nación que no se confundiera con ninguna otra nación. Los trajo y los instruyó, los guardó como la niña de su ojo. Ellos caminaron 40 años por el desierto hacia Canaán. Nunca murieron por la mordedura de una serpiente, nunca murieron de sed, nunca murieron de hambre, sus zapatos no se les acabó, el vestido no se les acabó. Oiga, hermano, bueno, Dios puso hasta una nube para que les hiciera sombra en el día. Los protegió, no permitió que ninguna tribu de esas tribus nómadas que habían en el desierto, como Amalek, por ejemplo, que eran tribus salvajes, crueles, no permitió que nadie los tocara. Los guardó, los protegió. Los guardó como la niña de su ojo. Ese fue el trato que Dios le dio a su pueblo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Dios hizo ese trabajo con el pueblo. Ellos estaban en Egipto y hasta cierto punto se habían acomodado. Egipto se convirtió en el nido de ellos. Y aunque estaban mal, y aunque estaban sufriendo, y aunque eran mal pagados, y estaban bajo el látigo del capataz, y estaban bajo la dura servidumbre, pero al final de cuentas, ellos lo van a expresar mucho adelante. Ellos van a decir: estábamos mejor en Egipto. Allá teníamos pescado, allá teníamos pepinos, allá teníamos ajos, allá teníamos cebolla. Aquí estamos fastidiados de no ver otra cosa más que maná, maná y maná y maná. ¿Por qué no nos regresamos a Egipto? Lo dijeron muchas veces. Egipto se convierte como en el nido de Israel. Pero Dios, como el águila, los empezó a llamar, a hablarles acerca de una tierra que fluía leche y miel, una tierra de arroyos y vegas, una tierra fértil de valles y montañas donde abundaba el trigo, la cebada, los higos, la uva, donde había pasto para ganar, una tierra única. Dios les empezó a hablar de eso desde los días de Abraham, de Isaac, de Jacob. Les habló a ellos de esto como a través de Moisés. Lo que Dios quería era que ellos se interesaran y aspiraran, anhelaran ser libres, desearan ser libres, como el águila que revolotea sobre su nido agitando a sus pollos para que ellos vean, para que ellos deseen volar como el águila madre. Así Dios los motivaba para que ellos anhelaran ser libres, su libertad. Dicen los expertos en águilas que que llega un momento en que el águila madre toma a sus pollos, mejor dicho, llega a sus pollos y les destruye el nido, deshace el nido. Y cuando ya no hay nido, los pollos están, porque los nidos siempre están en las alturas, en las peñas o en los árboles muy altos. Allí están los nidos de las águilas. Y cuando ya no hay nido, entonces los aguiluchos no tienen más que
valerse por sí mismo, a arriesgarse a volar como han estado viendo al águila madre que revolotea sobre ellos. Llega el momento en que se avientan al precipicio, pero nunca han volado. Y cuando se avientan al precipicio van como atarantados, van desubicados, van desequilibrados, y seguro que se van a ir a estrellar al fondo del precipicio. Pero antes de que ellos caigan al fondo, el águila los agarra, porque el águila se deja venir a una velocidad increíble y logra atraparlos con sus garras antes de que ellos caigan al fondo. Los agarra, los toma y los vuelve a regresar al nido, donde estaba el nido. Y esto va a suceder muchas veces hasta que los aguiluchos aprendan a volar. Dios tuvo que deshacerles el nido a Israel para que ellos aspiraran a ser una nación libre, soberana, una nación, ya no una nación de esclavos, sino una nación de ciudadanos libres, con una tierra donde abundaba el alimento. Entonces, esa fue la obra, eso fue lo que Dios hizo: sacar a su pueblo como el águila saca a sus polluelos del nido, enseñarles a volar y llevarlos a las alturas. Una vez que el águila o las águilas enseñan a volar a sus polluelos empiezan a planear y a encumbrarse y a saborear la frescura de las alturas. Dicen los expertos que las águilas son las aves que vuelan más alto de todas las aves. Ellas se encumbran no sé a cuántos metros de altura, pero ellos disfrutan ese oxígeno puro, esos rayos del sol, eso les tonifica. Por eso es que las águilas pueden vivir hasta 100 años. Entonces, los aguiluchos al fin podrán volar y buscar las alturas como sus progenitores, como la madre o como el padre de los aguiluchos. Y eso fue lo que Dios hizo con Israel: sacarlos de la esclavitud, sacarlos de Egipto, donde estaban acomodados, pero que no tenían futuro, no había ahí para ellos ninguna esperanza. Llevarlos a una tierra donde ellos serían el pueblo escogido, la nación privilegiada. Dios quería llevarlos a las alturas. Aquí dice el versículo 12: Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Verso 13: lo hizo subir sobre las alturas de la tierra. Ellos salieron de Egipto y se convirtieron en águilas que ahora podían disfrutar de esa vida de las águilas. Un pueblo privilegiado, un pueblo escogido, un pueblo que Dios lo sacó de lo más pobre y lo llevó a lo más hermoso, de lo más solitario a una compañía maravillosa con su Dios. Así que ellos recibieron ese trato de Dios. Dios lo hizo. Y terminamos, dice el versículo 14: mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabrillos, con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste, y de la sangre de la uva bebiste vino. Es decir, con lo mejor de la uva ellos bebieron vino. Dios, en otras palabras, los encumbró, los llevó a las alturas y les dio lo mejor que Él tenía para ellos. Pero luego tenemos la segunda figura, y esto lo vemos en el verso 15.
pero engordó Jesurún. Jesurún es Israel. Pero engordó Jesurún y tiró coces, entonces abandonó al Dios que lo hizo. Hay algo ahí entre paréntesis, no sé si lo tenga su Biblia. Engordaste, te cubriste de grasa. Engordó Israel y tiró coces. Coces son golpes que tiran los animales con las patas, golpes violentos que tiran para atrás. Los caballos o las vacas o los toros. Esos son coces. Y la idea aquí es que Israel se convirtió en un toro, en un toro gordo. Engordó Israel y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Engordó Israel, engordó y se cubrió de grasa. ¿Qué quiere decir eso? Llegó el momento en que Israel estaba bien, no le faltaba nada. La tierra se la repartieron en 11 tribus, y cada quien tomó su parte, y ahora estaban en lo propio, sembraban lo que querían, criaban ganados, se hicieron una nación poderosa, muy rica. En los tiempos de Salomón, Israel alcanzó la cima. Israel fue una nación respetada por muchas naciones. Es más, muchas naciones tuvieron que pagar tributo al rey Salomón. Y la fama del pueblo de Israel llegó muy lejos, porque se convirtieron en una nación poderosa. Tenían todo, no les faltaba nada, estaban en la cúspide. Eran como el toro gordo. Pero aquí dice, pero engordó y tiró coces. Abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Así que la metáfora es que de este versículo es que un animal, la metáfora es que un animal, es de un animal pateando a su dueño. Y revela la insensata rebeldía del pueblo de Israel contra su Dios, contra la roca de su salvación. Esa es la figura. Un animal pateando a su dueño, a aquel que lo engordó, y volteándose contra él. La experiencia de muchos creyentes es que la prosperidad es más peligrosa que la adversidad. En la adversidad, el ser humano busca a Dios, pide ayuda, clama, ora, ayuna. En la adversidad a veces tenemos que buscar a Dios con desesperación. Y hemos visto cómo los hermanos piden oración para encontrar trabajo. Oren por mi hijo, oren por mi esposo, oren por mí, voy a meter papelería, que me acepten, que me quede, que le den trabajo. Y eso es algo muy común. Cuando no tenemos o estamos pasando por alguna crisis, ya sea económica o de salud, buscamos a Dios.
clamamos a Dios desesperadamente. Sin embargo, porque Dios es fiel, cuando pasa esa prueba, cuando la situación cambia, la misma persona se olvida con facilidad de que Dios es fiel y le da la espalda a Dios. ¿Y cuántas personas? ¿Por cuántas personas hemos orado en las células para que Dios les dé trabajo? ¿Dónde están ahora? Ya tienen trabajo y les va bien y ganan bien, pero no los volvimos a ver. Porque esa es la experiencia que tenemos. Es más fácil dejar a Dios cuando nos va bien que cuando nos va mal. La prosperidad es más peligrosa que la adversidad. Entonces, eso fue precisamente lo que le sucedió al pueblo de Israel. Engordaron, prosperaron, crecieron, tenían mucho, llegaron a tener tanto que abandonaron al Dios que los había creado y menospreciaron la roca que los había salvado. Este cántico tenía como fin recordarles a ellos que esto sería precisamente lo que iba a pasar, que Dios se los estaba anticipando de manera recitada en este cántico, como diciendo: cuando lo hagan, yo ya lo había dicho. ¿Por qué? Porque ellos, como los calificó en el capítulo 31, ustedes son una nación terca y rebelde. ¿Será que nosotros somos diferentes? ¿Será que somos distintos al pueblo de Israel? Es que el ser humano es el mismo. Estamos cortados con la misma tijera. Somos seres humanos. Entonces, ellos dejaron a Dios, abandonaron al Dios que los había sacado de Egipto, que los había instruido en el monte Sinaí, que los había protegido por 40 años a tal grado de que nada les faltó, nada les pasó durante esa trayectoria. Ellos vieron su gloria. Les partió las aguas del mar, les dio maná todos los días. Ellos no tenían que hacer más que recogerlo cada mañana y procesarlo. Así como la lluvia, no podemos provocar que llueva. Ellos no podían hacer nada para que el día siguiente hubiera maná. Dios fue fiel con ellos. Maná por 40 años. Cuando no tuvieron agua, Dios les dio agua de la roca. Bueno, Él estuvo con ellos, los protegió, los guardó, los guió, los llevó hasta que estaban en las alturas. Pero estando allí, el pueblo de Israel se rebeló contra Dios y le dejó. Al dejar a Dios por los ídolos de las otras naciones, Israel despertó los celos de Dios. Dios, como un marido, se enfureció, sus celos despertaron cuando vio que Israel le era infiel y se iba con otros dioses que en palabras de los profetas como Jeremías e Isaías, esos otros dioses fueron como otros amantes. El pueblo de Israel fue como una nación, como una prostituta. Dejó a Dios, Dios era como su marido.
que le había dado todo, pero ella decidió irse con diferentes amantes. Y esos amantes se llamaban Baal, Moloc, Quemos, Milcón, Astarot, Acera, etcétera, etcétera. Dioses de los cananeos. Ellos le dieron la espalda al Dios verdadero por dioses falsos y se volvieron adúlteros. Cuando ellos le dan la espalda a Dios por otros dioses, Dios despierta en celos. Capítulo 32, siempre, versos 16 y 17. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Le provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Eso hicieron. Al adoptar la adoración de dioses en formas de ídolos o en forma de imágenes, ellos terminaron adorando a los demonios. Porque esto es lo mismo que Pablo dice en la segunda carta a los Corintios. Cuando los gentiles adoran a sus ídolos, en realidad lo que están haciendo es adorar a los demonios, sacrificarle a los demonios. Cada año aquí en la ciudad se hace un sacrificio de fuego para la patrona. Y ese sacrificio de fuego es la quema de pólvora. Es un sacrificio, es como un holocausto. Es un sacrificio anual y que se le va haciendo en diferentes colonias nuevas como para dedicárselas. Lo que ellos no saben es que están sacrificándole a los demonios. Están ofreciendo fuego a los demonios. Pablo dice que detrás de un ídolo siempre hay un demonio. Y aquí dice dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido. Le dieron la espalda a la verdad por la mentira. Adoraron a las criaturas y no al Creador. Eso es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1. Dejaron la verdad por la mentira, terminaron adorando a las criaturas. No le dieron gracias al Creador que los había hecho. Dejaron a su Dios, la roca de su salvación. Dice el texto, despertaron a celos. Le despertaron a celos con sus dioses ajenos. Dios entonces los provocaría a ellos también, provocaría los celos de ellos con gente insensata. El pueblo de Israel siempre tuvo esa característica: provocar la ira de Dios, tentar a Dios, provocar a Dios, provocar los celos de Dios al irse en pos de otros dioses. Entonces dice Dios: bueno, ustedes me dejaron por otros dioses, entonces yo voy a traer a otra gente que tome su lugar. Ya que ustedes no quisieron, entonces yo voy a traer gente de otros lados para que ellos me sirvan en lugar de ustedes. Capítulo 32, verso 20. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin. La versión contemporánea dice: les daré la espalda a ver en qué terminan. Ellos me dejaron, yo les doy la espalda a ver en qué terminan. Veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Verso 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Oh, hermanos, si tan solo esto se lo enseñaran los líderes religiosos a la gente. El mundo provoca la ira de Dios con los ídolos. Es cierto que hay idolatrías
idolatrías que no son precisamente imágenes. Y a veces le damos más importancia, se predica más sobre eso, pero en realidad la verdad es que el hombre, el ser humano es un adorador por naturaleza. Y si no conoce la verdad, adora la mentira. Y si no adora al Dios verdadero, adora a dioses falsos. Y si no adora a un Dios invisible, va a adorar dioses visibles. Esa es la verdad. El hombre el ser humano es un ser eminentemente religioso. No puede vivir sin adorar. Por eso es que cada día se inventan nuevos ídolos, nuevas imágenes. Porque el hombre tiene esa tendencia, no puede vivir sin adorar. Y como no conoce al verdadero Dios, entonces se inventa una infinidad de imágenes e ídolos para adorar. Aquí dice el texto: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Ya el salmista dirá en el Salmo 115, en el Salmo 115, vale la pena que lo veamos porque está bonito lo que dice. A ver, dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él quiso lo ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Aunque les quemen incienso, no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan. No hablan con su garganta. Iguales a ellos son los que los fabrican y cualquiera que confía en ellos. Eso no ha cambiado. La humanidad sigue adorando imágenes, ídolos, con forma de seres humanos. Ahora les llaman santos, pero son ídolos. Es la violación del primer mandamiento de los 10 que Dios le dio a Moisés. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ninguna imagen de lo que haya en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos. No lo hagas, Israel, no lo hagas. Ese es el primer mandamiento. Ese es el primer mandamiento. Entonces el pueblo provocaría los celos del Señor con su idolatría. Pero Dios entonces los provocaría a ellos. También les provocaría celos con gente desconocida. Estamos leyendo el verso 20. Dice el verso 21: ellos me provocaron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Ahí estamos nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahí estamos nosotros. Por eso, es por esa razón que existe la iglesia. La iglesia existe porque Israel quedó descalificado, quedó fuera del reino de Dios. Temporalmente, dice Pablo en su carta a los romanos, temporalmente ellos están excluidos. Y su exclusión ha venido a ser la bendición de muchas naciones o de todas las naciones, porque al estar ellos excluidos, Dios nos ha llamado a nosotros, nos dio la oportunidad a nosotros, abrió las puertas y dijo: ahora vengan pues todos los que quieran, vengan, vamos a hacer un nuevo pacto. Aleluya. Hagamos un nuevo pacto. Aleluya.
Y este pacto ya no será como el pacto del Sinaí. Porque en el pacto del Sinaí Dios pactó con ellos, pero basado en sangre de animales. El nuevo pacto Dios lo hace poniendo a su Hijo como víctima, a su Hijo como el Cordero que quita el pecado del mundo. Él puso el sacrificio. Se cumplió lo que dijo Abraham cuando su hijo Isaac le dijo: papá, ahí está el altar y ahí está la leña y ahí está el fuego, pero ¿qué vamos a sacrificar? Y Abraham le dijo: Dios se proveerá de cordero, hijo. Dios proveerá el cordero. Dios puso a su hijo. Él puso a su hijo como cordero. Lo llevó al matadero. Y por medio de su hijo, Él celebró un nuevo pacto, dándole no solo a Israel, sino ahora a todas las naciones la oportunidad de entrar al reino de Dios. Aleluya, cuán bueno es Dios. Dios maneja las cosas con tanta sabiduría. Bueno, ustedes fueron incrédulos, los voy a castigar, los voy a expulsar, los echo de la tierra. Y aquellos que los van a tratar con crueldad, yo también los voy a tratar a ellos duramente, los voy a castigar también. Pero después de un tiempo los traigo a la tierra otra vez. ¿Por qué? Porque en la sangre de ellos tenía que nacer el Salvador. Por eso Dios conservó un remanente, porque de la sangre, por ellos venía la sangre de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los patriarcas y de los profetas, y de la tribu de Judá especialmente, hasta que naciera el Mesías. Dios conserva su pacto con ellos por esta razón. Pero Dios hace un nuevo pacto, y en ese nuevo pacto Dios provoca los celos de Israel. ¿Cómo los provoca? Los provoca abriendo las puertas a gente insensata, pueblo que no era pueblo. Aleluya. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. No es pueblo mío. No me pertenecen. Él dijo de Israel: esta es mi porción, esta es mi heredad, ustedes son mi especial tesoro. Ellos, Israel, los demás no. Pero ellos fueron infieles, le dieron la espalda. Como el toro engordado, agarraron a patadas a su creador. Dios dice: bueno, entonces van a ver lo que hago. Voy a llamar gente insensata, gente que sí es idólatra, que es corrupta, gente inmoral, gente mala. Los voy a llamar a ellos y les voy a dar la oportunidad. Voy a enviar a mi hijo por ellos. Voy a sacrificar a mi hijo por esa gente. Y cuando ellos sepan que yo los perdono, si creen en mi hijo, ellos me van a servir. Y eso los pone celosos a ellos. ¿Cómo es que ellos han permanecido apegados a la ley de Moisés, cumpliendo la ley, cumpliendo los ritos y los decretos de la ley, guardando el Sabbat, celebrando las fiestas judías, circuncidando a sus hijos, y de pronto se dan cuenta que nada de eso sirve para tener la vida eterna? Mientras que Dios está formando una nueva nación, un nuevo pueblo con gente insensata. ¿Qué le parece, hermano? Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Por eso estamos aquí, hermanos. Dios nos llamó porque necesitábamos conocer la roca de nuestra salvación. Necesitábamos tener un refugio. Necesitábamos ser salvos, y la única salvación está en esa roca. Por eso el capítulo dice que ellos le dieron la espalda y despreciaron la roca de su salvación. Él los salvó de la esclavitud, los había salvado de la esclavitud, los había llevado de la esclavitud a la libertad, del fondo a las alturas. Los había llevado como el águila lleva a sus polluelos a disfrutar de las alturas, y le pagaron mal. Pero este cántico es también una advertencia para nosotros. Claro que sí. Nosotros, ¿por qué? Porque nosotros también
podríamos provocar sus celos. ¿En qué momento? Si amamos algo más que a Él. Cuando nosotros amamos otra cosa más que a Él, cuidadito. Recuerde que Pablo dice que nosotros somos como la novia comprometida con el Señor. La boda no se ha realizado, pero ya hay un compromiso nupcial. Somos la novia comprometida, desposada. Ya estamos en el compromiso nupcial. Las bodas todavía están, la fiesta de bodas aún está pendiente. Eso va a ser, imagínense lo que va a ser la fiesta de las bodas del Cordero. Nosotros somos la novia del Cordero. ¿Qué pasará si nosotros terminamos amando algo más que al novio? Si nosotros amamos algo u otra cosa más que al Señor, podemos provocar sus celos. Porque ninguno tolera que ese ser amado se vaya con otro, o ame a otro, o ame otra cosa más que al ser amado, más que a uno. Esposos, ¿ustedes aceptarían que sus esposas amaran más a sus hijos que a usted? ¿Sí o no? ¿Estarían de acuerdo que sus esposas amaran más el oficio que a usted? No. Peor todavía, ¿aceptarían que su esposa tuviera un amante aparte de usted? No, ni Dios lo permita. El cántico nos recuerda que el Dios de Israel es el Dios nuestro, porque nosotros somos ese pueblo con el cual Dios ha provocado los celos del pueblo de Israel. El cántico nos enseña entonces que el Dios de Israel es el Dios nuestro y es también la roca de nuestra salvación. Y que nuestra responsabilidad no es menos que la responsabilidad que tenía el pueblo de Israel. Aquí la palabra clave es lealtad. Lealtad, lealtad y lealtad. Mi Dios, tú eres digno de que yo te sea fiel. Tú mereces que yo te sea leal hasta la muerte. Leal, fiel. No importan las circunstancias. En las buenas, como se dice en la boda, ¿verdad? Prometes amarlo. En tiempos de salud o en tiempos de enfermedad, la otra dice sí. Decía un pastor, sí, dice la otra. Sí, lo prometo. No sabe ni qué está prometiendo. Pero ese es el pacto. Prometes amarlo en todo tiempo. Tiempo de salud, tiempo de enfermedad. Cuando no haya nada, cuando abunde o cuando no haya nada, prometes amarlo. Sí, lo amaré, yo lo amo. No importa. Prometes amarlo aunque él pierda la figura, se vuelva panzón y calvo. Lo amo. Hermanos amados, si algo hace falta es la lealtad. La lealtad es lo que le da vida a la familia. La lealtad es lo que le da vida y fortaleza no solo a la familia, sino a la iglesia. Creyentes leales hacen de una iglesia fuerte, llena de vida. No hay nada que impacte más el corazón de Dios que tener hijos e hijas leales, fieles. Así que, hermanos, Él es la roca de nuestra salvación. Él es el Dios de Israel, nuestro Dios. Él es nuestro Dios.
Él es nuestro Dios, la roca que nos salvó. Y Dios nunca permita que nosotros le demos la espalda, porque Dios puede llevarnos hacia arriba. Él es soberano y Él puede, así como puede permitir que pasemos por etapas de escasez, también puede traernos a etapas de abundancia. Pero recuerden que la prosperidad es más peligrosa que la adversidad. Estamos más propensos a dejar al Señor cuando nos sobra que cuando nos falta. Quiera Dios que Él nunca tenga que provocarnos a celos a nosotros. Quiera Dios que no estemos provocando sus celos. Seamos fieles al Señor. Iglesia, fieles al Señor. Fieles al Señor. Ya es poco tiempo. El Señor ya viene. Sigamos adelante. Creo que estamos ya en las últimas jornadas. La tierra prometida está al otro lado del río. Estamos ya por llegar a ver con nuestros propios ojos lo que es el reino de Dios en forma visible. Queremos estar con Él en las bodas del Cordero. Tenemos que ser fieles. Vamos a estar de pie en esta mañana y vamos a darle al Señor toda la gloria y toda la honra que Él merece. ¿Cuántos están alegres por ser pueblo de Dios, familia de Dios? Porque Dios nos amó igual que Israel. Él nos sacó de la esclavitud. Él nos ha traído por lugares difíciles, lugares desérticos, inhóspidos a veces, pero siempre ha estado con nosotros. Nunca nos ha dejado. Él lo ha dicho en su palabra: no te desampararé ni te dejaré. Gloria a Dios. Yo quiero invitarles a adorar al Señor. Démosle gracias. Yo soy su pueblo. Yo no quiero ser un toro gordo malagradecido. Prefiero ser un buey y no un toro. ¿Sabe por qué? Prefiero ser un buey porque el buey es un animal de servicio, pero el toro es un animal que va al matadero. Es un animal que va al rastro. Prefiero ser un buey que sirve. No me vaya a decir buey allá afuera. Pero creo que es mejor que seamos bueyes de servicio y no toros destinados al matadero. Vamos a decirle: Señor, estoy agradecido contigo, que tú me has dado todo. Tú me lo has dado todo. Tú me has traído de las tinieblas a la luz, de la condenación a la salvación, de la muerte a la vida. Vamos a adorar. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos